¿Qué fascinantes misterios se esconden en el séptimo planeta de nuestro sistema solar? Urano, un mundo gélido y enigmático que desafía las expectativas y encierra secretos que se han mantenido ocultos por generaciones. Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estaremos explorando las características y misterios que hacen único a este planeta en los confines del sistema solar. Yo soy el astronauta en la Tierra y te invito a que, si te está gustando el contenido de este canal, te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún futuro video. Ahora sí, comencemos. Urano es el séptimo planeta del sistema solar y el tercero de mayor tamaño. Aunque es detectable a simple vista en el cielo nocturno, no fue catalogado como planeta por los astrónomos de la antigüedad, debido a su escasa luminosidad y a la lentitud de su órbita. No fue hasta el 13 de mayo de 1781 cuando Sir William Herschel observó el planeta desde el jardín en su casa, ubicada en el 19 New King Street, en el pueblo de Bath. Pero, en un principio, reportó que este astro en realidad se trataba de un cometa. Mientras que Herschel continuaba describiendo prudentemente su nuevo objeto como cometa, otros astrónomos ya habían comenzado a sospechar que no lo era. Pronto se aceptó universalmente la idea de que el nuevo objeto era en sí un nuevo planeta. En 1783, el mismo Herschel reconoció este hecho ante el presidente de la Royal Society, Joseph Banks. En reconocimiento a su contribución, el rey George III concedió a Herschel una renta anual de 200 libras a condición de que se trasladara a Windsor para que la familia real tuviese la posibilidad de mirar el planeta a través de sus telescopios. Herschel decidió nombrar al objeto Georgium Sidus, es decir, la estrella de George, en honor a su nuevo patrocinador, el rey George III. Sin embargo, el nombre no perduró más allá de Gran Bretaña. Fue el astrónomo alemán Johann Elert Bode quien acuñó y optó por la versión latinizada del dios del cielo de la mitología griega Urano, padre de Crono. Aduciendo, ya que Saturno era el padre de Júpiter, lo más lógico era que el nuevo planeta tomara nombre a su vez del padre de Saturno. Urano da una vuelta al Sol cada 84 años terrestres. Su distancia media con el Sol es de aproximadamente 3.000 millones de kilómetros. El eje de rotación de Urano está al lado con respecto al plano del sistema solar, con una inclinación del eje de casi 98 grados. Esto produce cambios en las estaciones de un modo completamente diferente al de los demás planetas mayores. Cuando se acercan los solsticios de Urano, un polo mira continuamente en dirección al Sol mientras que el otro está en el sentido contrario. Solamente una banda estrecha alrededor del ecuador experimenta un ciclo rápido de día y de noche, pero con el Sol muy bajo sobre el horizonte como las regiones polares de la Tierra. Cada polo recibe alrededor de 42 años de luz solar ininterrumpida, seguidos por 42 años de oscuridad. No se conocen los motivos por los que el eje del planeta está inclinado en tan alto grado, aunque se especula que quizás durante su formación el planeta pudo haber colisionado con un gran protoplaneta capaz de haber producido esta orientación anómala. Otra posibilidad es que las perturbaciones gravitatorias ejercidas por los planetas gigantes del sistema solar lo hayan forzado a inclinarse de esta manera. La masa de Urano es 14,5 veces la de la Tierra, aunque tiene un diámetro ligeramente mayor que el de Neptuno. Tiene menos masa. Está compuesto principalmente de diversos tipos de hielo, como agua, amoníaco y metano. La estructura de Urano consiste en un núcleo compuesto de roca con una masa relativamente pequeña, un manto de hielo y una atmósfera formada por hidrógeno y helio, que puede representar hasta un 15% de la masa planetaria. La composición de Urano y Neptuno es muy diferente a la de Júpiter y Saturno, con hielo predominante por encima de los gases. Muchos investigadores argumentan que las diferencias entre los gigantes gaseosos y los gigantes helados se extienden a su formación. Simulaciones recientes de migración planetaria sugieren que los dos gigantes helados se originaron más cerca del Sol que sus posiciones actuales y se movieron hacia el exterior después de su formación. Posee la atmósfera planetaria más fría del sistema solar, con una temperatura mínima de 49 grados Kelvin. Asimismo, tiene una estructura de nubes muy compleja, acomodada por niveles, donde se cree que las nubes más bajas están compuestas de aguas y las más altas de metano.
Las velocidades del viento en Urano pueden llegar o incluso sobrepasar los 250 metros por segundo. Urano, como los otros planetas gigantes del sistema solar, tienen un sistema de anillos. El sistema anular de Urano fue el segundo en ser descubierto en el sistema solar tras el de Saturno. Las partículas que componen los anillos son muy oscuras y tienen tamaños desde micrómetros hasta fracciones de metro. Los anillos son probablemente bastante recientes. Algunas investigaciones indican que no se formaron junto con Urano. La materia de los anillos puede haber sido parte de un satélite que fue hecho añicos por impactos a alta velocidad. De los numerosos trozos de escombros generados por estos impactos, solo sobrevivieron algunas pocas partículas en un número limitado de zonas estables que corresponden a los anillos actuales. En abril del año 2006, imágenes de los anillos obtenidos por el observatorio Keck mostraron los colores de los anillos exteriores. El más lejano es azul y por otro lado el otro es de color ligeramente rojizo. Una hipótesis sobre el color azul del anillo exterior es que está compuesto de pequeñas partículas de agua helada, que son lo suficientemente pequeñas para esparcir la luz azul. En contraste, los anillos internos del planeta se ven grises. Urano tiene 27 satélites naturales, conocidos como los nombres de estos satélites se llaman en honor de los personajes de las obras de Shakespeare y Alexander Pope. Los 5 satélites principales son Miranda, Ariel, Umbriel, Titania y Oberon. Los satélites son conglomerados de roca helada, compuestos en un 50% de hielo y en 50% por roca, aproximadamente. El hielo podría tener dióxido de carbono y amoníaco. La misión Uranus Orbiter and Probe de la NASA estudiaría el interior, la atmósfera, los satélites y los anillos de Urano. El orbitador también desplegaría una sonda atmosférica para caracterizar la atmósfera del planeta. El lanzamiento tendría lugar en 2031 utilizando un vehículo de lanzamiento Falcon Heavy de SpaceX con asistencia de gravedad en Júpiter que permita la llegada a Urano en 2044. ¿Qué más revelarán futuras expediciones y avances tecnológicos sobre los secretos guardados por Urano en uno de los confines de nuestro sistema solar? La respuesta aguarda pacientemente su descubrimiento en el misterioso cosmos. Hemos llegado al final de este video. Espero que lo hayas disfrutado y al mismo tiempo hayas aprendido algo nuevo acerca de los misterios que rodean a nuestro universo. Aquí se despide el astronauta en la Tierra. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Nos veremos en una próxima ocasión y hasta pronto.